Emily Carter conoció a Daniel Brooks de una forma que se sintió poco destacable, ese tipo de comienzo que nunca insinúa cómo terminará una historia. Los presentaron amigos en común en una pequeña reunión a finales de primavera, de esas en las que las conversaciones se mantienen ligeras y los detalles personales se comparten lentamente. Daniel era callado, atento y cuidadoso con sus palabras. No intentaba impresionar a nadie. Escuchaba más de lo que hablaba, y cuando hablaba su tono era sereno y medido. Emily lo notó de inmediato después de años saliendo con hombres que llenaban el silencio con ruido. La contención de Daniel le resultó tranquilizadora. Hizo preguntas reflexivas sobre su trabajo en la oficina de administración médica. Recordó pequeños detalles que ella mencionaba, y nunca empujó la conversación hacia nada íntimo demasiado rápido. Cuando terminó la noche, le pidió su número sin confianza excesiva ni urgencia, como si estuviera preparado para cualquiera de las dos respuestas. Su relación avanzó a un ritmo constante. Se vieron para tomar café, luego para cenar, y después para largas caminatas en parques públicos. Daniel siempre proponía lugares neutrales, restaurantes, cines, cafés al aire libre. Prestaba atención al tiempo. Nunca mantenía a Emily fuera hasta muy tarde en noches anteriores al trabajo. Le escribía con constancia, pero no de forma obsesiva. Para Emily eso se sentía como madurez, estabilidad, seguridad. Daniel trabajaba como electricista freelance, pasando de un trabajo a otro. Su horario era flexible, pero impredecible. A veces desaparecía durante horas mientras hacía contratos, y luego reaparecía con disculpas breves y explicaciones que parecían lo bastante razonables. Emily no lo presionaba. La independencia era importante para ella y asumía que también lo era para él. Algo que Emily notó desde el principio fue lo poco que Daniel hablaba de su vida personal. No mencionaba familia, relaciones pasadas ni amigos cercanos. Cuando ella le preguntaba, él respondía de manera vaga diciendo que prefería dejar su pasado en el pasado. Emily aceptó ese límite. Mucha gente cargaba historias que no quería reabrir. Daniel tampoco la invitó nunca a su casa. Al principio a Emily no le pareció extraño. Algunas personas protegían su espacio privado. Cuando ella lo molestó suavemente, por eso él sonrió, y dijo que su lugar era pequeño, desordenado, que no había nada que valiera la pena ver. Prometió que algún día, cuando todo estuviera más asentado, la invitaría. A Emily le sonó justo. A medida que pasaban las semanas, sus amigos notaron lo tranquila que parecía. Su mejor amiga Lisa Monroe comentó que Emily se veía centrada, menos ansiosa de lo que había estado en relaciones anteriores. Emily estuvo de acuerdo. Daniel no exigía su tiempo ni su atención. No la interrogaba sobre dónde había estado o a quién había visto. Cuando surgían desacuerdos eran menores y se resolvían rápido. Daniel nunca levantó la voz, nunca mostró ira. Hubo momentos, eso sí, lo bastante sutiles como para descartarlos. A veces Daniel se tensaba cuando Emily tocaba ciertos temas, preguntas sobre su rutina, comentarios casuales sobre el futuro. Su sonrisa se endurecía y sus respuestas se acortaban. Emily se dijo a sí misma que estaba pensando demasiado. Todo el mundo tenía límites. A comienzos del verano, Emily se sintió con la confianza suficiente para bajar la guardia. Empezó a imaginar que esa relación, aunque no fuera apasionada ni dramática, podría durar. Daniel parecía fiable, parecía inofensivo. Nada en esas primeras semanas sugería peligro, nada insinuaba violencia. Lo que Emily veía era a un hombre que parecía controlado, reservado y emocionalmente contenido. Un hombre que en la superficie parecía un lugar seguro donde caer. En ese momento no tenía ninguna razón para pensar lo contrario. Daniel invitó a Emily a su casa en una tranquila noche de viernes, varias semanas después de que empezaran a verse con regularidad. Lo planteó con naturalidad, como si fuera una idea de último momento, mencionándolo mientras terminaban de cenar. Su tono era ligero, pero Emily notó una breve vacilación antes de que hablara, una pausa tan corta que pudo haberla imaginado. Ella aceptó sin pensarlo mucho. Para entonces la invitación se sentía más atrasada que alarmante. La casa de Daniel estaba en una calle residencial estrecha, de esas alineadas con buzones idénticos y árboles envejecidos.
Era modesta, de una sola planta, con revestimiento descolorido, y un pequeño porche delantero que mostraba señales de descuido. Nada en ella llamaba la atención. Parecía una de las cientos de casas que Emily había visto, silenciosa y olvidable. Cuando Daniel abrió la puerta, entró primero y fue directo al interruptor de la luz. La sala de estar estaba en penumbra, con las cortinas a medio correr, pese a que aún quedaba luz del día afuera. Cuando Emily cruzó el umbral, algo se le atascó en la garganta. No era lo bastante fuerte como para ponerle nombre. Todavía no, pero estaba ahí una presencia pesada y rancia en el aire, que no correspondía a una casa simplemente cerrada durante el día. Daniel abrió una ventana sin decir nada, y luego otra. «Perdón», dijo rápido, «aquí se pone cargado». Emily asintió forzando una pequeña sonrisa. Se dijo que era polvo, alfombra vieja, quizá humedad atrapada en las paredes. Las casas antiguas tenían olores. No era raro. La sala de estar tenía pocos muebles, un sofá gastado, una mesa de centro marcada con arañazos, un televisor arrinconado. El espacio se sentía estrecho no por su tamaño, sino por lo poco que parecía realmente utilizable. Los objetos estaban apilados de manera ordenada pero rígida, como si su colocación importara más que la comodidad. Emily notó que Daniel miraba alrededor una y otra vez, con los ojos siguiendo sus movimientos, observando lo que ella tocaba. «¿Quieres algo de beber?», preguntó. Ella lo rechazó. El olor persistía tenue, rozándole los sentidos sin desaparecer del todo. La inquietaba de un modo que no podía explicar. Se concentró en Daniel, en cómo se mantenía cerca, llenando los silencios con disculpas innecesarias. «Sé que no es gran cosa», dijo. «He querido limpiar». «Está bien», respondió Emily. Y lo decía en serio. No quería avergonzarlo. No quería leer demasiado en una primera impresión. Mientras hablaban, Emily notó varias puertas a lo largo de un pasillo estrecho que se adentraba en la casa. Una de ellas al fondo estaba cerrada. Daniel se colocó sutilmente entre ella y ese pasillo, guiando la conversación de vuelta a la sala, cada vez que Emily miraba en esa dirección. El olor parecía más fuerte allí, más cerca del pasillo, pero Daniel nunca permitió que se acercaran a ese lugar. En cambio, sugirió que se sentaran, y luego insistió en poner música para refrescar el ambiente. Sus movimientos eran controlados, casi ensayados, cada acción realizada con una intención cuidadosa. Emily se quedó menos de una hora. Cuando se fue, la incomodidad leve ya se había asentado en su pecho, una presión silenciosa que no podía nombrar. Daniel la acompañó hasta el coche, disculpándose otra vez por el estado de la casa. «La próxima vez será mejor», dijo sonriendo con demasiada rigidez. De camino a casa, Emily notó que el olor se había impregnado en su ropa. Bajó las ventanillas, respirando el aire nocturno, intentando sacudirse la sensación de que algo en esa casa, en esa visita, había estado mal. Aún así, se dijo que estaba siendo injusta. Una sola visita no definía a una persona. Todavía no tenía motivos para pensar lo contrario. Después de esa primera visita, Emily intentó olvidarse del olor. Se dijo que había sido algo puntual, el resultado de una casa cerrada y mala ventilación. La gente vivía de formas distintas. No era su lugar juzgar. Aún así, cuando Daniel la invitó de nuevo unos días después, dudó antes de decir que sí. La segunda visita confirmó lo que había intentado descartar. El olor estaba allí desde el momento en que entró, más fuerte que antes, ya no sutil, ni fácil de explicar. Flotaba en el aire, espeso e inconfundible, asentándose profundamente en el espacio. Daniel reaccionó al instante, abrió ventanas, encendió un ventilador, prendió una vela aromática que apenas lograba mezclar dulzura con descomposición. «He estado trabajando muchas horas», dijo rápido. «No he tenido tiempo de ponerme al día con las cosas». Emily asintió, pero su cuerpo reaccionó antes de que su mente pudiera alcanzarlo. El estómago se le tensó. Su respiración se volvió superficial. El olor no era solo desagradable, se sentía mal. Tenía un peso que hacía que la casa pareciera más pequeña, más cerrada, más difícil de soportar. Intentó concentrarse en la conversación, en la voz familiar de Daniel, pero su atención seguía desviándose. El olor parecía seguirla mientras se movía, volviéndose más fuerte cerca del pasillo.
Cuando ella cambiaba de posición, Daniel también lo hacía redirigiéndola siempre hacia la sala de estar. ¿Estás bien?, le preguntó observándola con atención. Estoy bien, dijo ella aunque su voz carecía de convicción. Durante la semana siguiente, Emily se encontró poniendo excusas para no volver. Sugería verse en otros lugares. Daniel aceptaba, pero sus respuestas se volvieron más cortas, su tono más tenso. Cuando finalmente regresó a su casa por tercera vez, el olor era imposible de ignorar. Se le pegaba a la piel, al cabello, se metía en sus pulmones y se quedaba allí. Esto no es normal, dijo en voz baja, quedándose cerca de la puerta. Daniel, algo está mal. Su expresión se endureció. Estás exagerando, respondió. Es solo un olor. Pero está empeorando, dijo Emily. Ni siquiera puedo sentarme cómoda. La mandíbula de Daniel se tensó. Estás haciendo un drama de la nada. El cambio en su actitud la sobresaltó. El hombre calmado y complaciente que creía conocer se desvaneció, sustituido por una irritación que no había mostrado antes. Emily sintió un destello de miedo, no de violencia, sino de la rapidez con la que él desestimó su incomodidad. Con el paso de los días, otros detalles empezaron a destacar. Daniel sacaba la basura tarde por la noche, a veces varias veces. Mantenía las bolsas bien selladas y las llevaba directamente a su coche en lugar de dejarlas en la acera. Cuando Emily ofreció ayudar a limpiar, él se negó. Su voz fue tajante y definitiva. No toques nada, espetó una vez, y luego suavizó el tono al ver su reacción. Es que me gusta que las cosas se hagan a mi manera. Una noche, Emily notó que la puerta al final del pasillo siempre estaba cerrada. Nunca la había visto abierta. Cuando preguntó qué había dentro, Daniel respondió sin mirarla. Almacenamiento. ¿Puedo verlo o no? La palabra salió demasiado rápido. Siguió un silencio. Emily sintió que el pecho se le apretaba. El olor era más fuerte allí, filtrándose por debajo de la puerta, inconfundible ahora. No era podredumbre de comida ni moho. Era algo más profundo, más pesado, más perturbador. Esa noche, Emily llegó a casa y se frotó las manos hasta que la piel se le puso roja. Lavó la ropa 2 veces, incapaz de eliminar el olor. Sentada sola en la cama, repasó cada momento de las últimas semanas, cada excusa que había aceptado, cada instinto que había ignorado. Llamó a su amiga Lisa Monroe y le describió el olor, la casa, las reacciones de Daniel. Lisa no dudó. Emily, eso no es normal, dijo. Tienes que tener cuidado. Emily estuvo de acuerdo, aunque una parte de ella aún se resistía a la implicación. Quería una explicación racional. Quería creer que Daniel no estaba ocultando algo grave. Pero su cuerpo ya había decidido. Cada vez que pensaba en esa casa, la náusea le subía por la garganta. Cuando Daniel llamó más tarde esa noche, preguntando cuándo volvería Emily, dudó antes de responder. No creo que pueda, dijo. No hasta que soluciones lo que sea que esté causando ese olor. Hubo una pausa en la línea, lo bastante larga como para sentirse deliberada. Estás exagerando, dijo Daniel por fin. Estás dejando que tu imaginación se descontrole. Emily colgó sintiéndose inquieta. Por primera vez desde que lo conocía, no se sintió segura, ignorando sus instintos. El olor ya no era solo una molestia. Era una advertencia y ya no podía fingir que no la oía. Emily no tenía la intención de descubrir nada esa noche. Fue a la casa de Daniel porque quería claridad, no respuestas que no pudiera deshacer. Él le había escrito antes disculpándose de forma vaga e insistiendo en que necesitaban hablar cara a cara. En contra de su mejor juicio, aceptó diciéndose que a veces el cierre requería incomodidad. Daniel la recibió en la puerta con una calma forzada. El olor la golpeó de inmediato, más pesado que nunca, presionando sus sentidos antes de que pudiera prepararse. Esta vez no se disculpó. Simplemente se hizo a un lado y la dejó entrar con una expresión ilegible. Se sentaron en la sala de estar con las ventanas ya abiertas y un ventilador zumbando inútilmente en una esquina. Emily se quedó cerca del borde del sofá, el cuerpo tenso, lista para irse a la primera señal de que lo necesitara. Daniel habló primero con palabras ensayadas y circulares.
Habló de estrés de trabajo, de lo difícil que era mantenerse al día con todo él solo. «No entiendes lo abrumadoras que han sido las cosas», dijo él. Emily escuchó, pero algo había cambiado. Las excusas que antes sonaban plausibles, ahora le parecían endebles. Su atención volvió a desviarse hacia el pasillo. El olor era más fuerte allí, innegable, tirando de su conciencia como una fuerza física. Daniel dijo con cuidado: «¿Qué hay en esa habitación?». Sus ojos se movieron hacia el pasillo antes de volver a ella. «Ya te dije que es almacenamiento. Entonces, ¿por qué no puedo verla?». El silencio llenó el espacio entre ambos. El ventilador vibró suavemente. La mandíbula de Daniel se tensó y por primera vez no respondió de inmediato. «Estás cruzando una línea», dijo al final. Emily se puso de pie. El corazón le latía con fuerza, no por rabia, sino por una certeza creciente que ya no podía ignorar. «Creo que ya la crucé en el momento en que volví a entrar aquí». Dio un paso hacia el pasillo. Daniel se levantó rápido para bloquearle el paso, pero dudó. Esa pausa fue suficiente. Emily se deslizó a su lado con la mano ya extendida hacia la puerta. «Emily», no, dijo él ahora con la voz afilada. «¿No quieres ver eso?». La puerta se abrió con un leve crujido. El olor irrumpió de golpe abrumador e inconfundible. Emily se quedó paralizada en el umbral con el aliento atrapado en la garganta. La habitación estaba en penumbra, desordenada y equivocada, de una manera que no podía articular de inmediato. Lo que Daniel había estado ocultando no era accidental. Era deliberado, mantenido, dejado existir durante mucho más tiempo del que jamás debería haber sido. Su mente se aceleró para llenar los huecos. Esto no era descuido, no era simple suciedad. Era algo que había requerido decisiones repetidas para ignorarlo, ocultarlo, convivir con ello. Dio un paso atrás temblando, incapaz de procesarlo todo a la vez. Daniel estaba detrás de ella, ahora lo bastante cerca como para que pudiera sentir su presencia sin darse la vuelta. «No quise que te enteraras así», dijo en voz baja. Emily se giró para mirarlo. Su miedo se había afilado y se había convertido en otra cosa: claridad. «Me mentiste», dijo. «Cada día». Él abrió la boca para responder, pero ella no esperó. «Esto no es algo que se te olvida arreglar, es algo que eliges no arreglar». La compostura de Daniel se quebró. Su voz se elevó defensiva, suplicante y furiosa a la vez. Habló de circunstancias, de cómo las cosas se habían salido de control, de cómo pensaba solucionarlo. Hablaba como si una explicación pudiera deshacer lo que ella había visto. Emily no discutió. No hizo preguntas adicionales. Ya entendía lo suficiente. «No puedo estar aquí», dijo. «No puedo estar contigo». Daniel estiró la mano hacia su brazo, deteniéndose justo antes de tocarla. «No puedes irte así», dijo. «No después de esto». «Sí puedo», respondió Emily con la voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Y lo voy a hacer». Volvió a la sala de estar y tomó su bolso. Daniel la siguió ahora con las palabras atropellándose unas a otras, promesas, excusas, acusaciones. Le dijo que lo estaba abandonando, que lo estaba juzgando sin saberlo todo, que estaba exagerando. Emily se detuvo en la puerta y se giró por última vez. «Sea lo que sea que represente esa habitación», dijo. «No es mi responsabilidad y nunca lo fue». Se fue sin esperar su respuesta. Afuera el aire nocturno se sentía cortante y limpio contra su piel. Emily se quedó un momento en el porche respirando hondo, intentando anclarse. Ahora las manos le temblaban sin control. Se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración durante semanas sin saberlo. Mientras se alejaba en el coche, la imagen de esa habitación permaneció con ella no en detalles, sino en sensaciones. La idea de que el hombre en quien había confiado fuera capaz de convivir con algo tan profundamente incorrecto la perturbó más que el descubrimiento en sí. Emily sabía que esto no era solo el final de una relación. Era una huida, y mientras la casa desaparecía en el espejo retrovisor, comprendió con una certeza escalofriante que Daniel Brooks no lo vería de la misma manera. Emily apenas había bajado los escalones del frente cuando Daniel la siguió hacia la noche. La luz del porche proyectó un resplandor duro sobre su rostro,
afilando rasgos que momentos antes le habían parecido familiares. Ahora se veían tensos, controlados, como si estuviera conteniendo algo con esfuerzo. «Espera», dijo. «No puedes irte así». Emily se detuvo al borde del camino de entrada. Las llaves ya estaban en su mano, el pulso resonándole en los oídos. Se giró despacio con cuidado de no escalar el momento. «Sí puedo», dijo. «Ya dije todo lo que tenía que decir». Daniel dio un paso más cerca. No lo suficiente para tocarla, pero sí lo bastante para resultar invasivo. «Viste algo que no se suponía que vieras», dijo. «Eso no significa que lo entiendas». «Entiendo lo suficiente», respondió Emily, «y me voy». Él exhaló con fuerza, pasándose una mano por el cabello. «¿Crees que ahora eres mejor que yo? ¿Crees que una sola mirada te da derecho a juzgar toda mi vida?» «Esto no va de juzgar», dijo Emily. «Va de seguridad. La mía». Esa palabra pareció caer con más peso que cualquier otra cosa que hubiera dicho. La expresión de Daniel cambió. El dolor apareció un instante antes de ser devorado por la ira. «¿Así que eso es todo?», preguntó. «Decides que soy peligroso y desapareces. Decido que no me siento segura aquí», dijo ella con la voz firme pese al miedo que le subía al pecho. «Y no voy a disculparme por eso». Daniel soltó una risa corta sin humor. «Estás tergiversando esto. Me conviertes en el villano para justificar que te vayas». Emily negó con la cabeza. «No necesito justificar nada. Vi lo que vi». Él dio un paso atrás y empezó a caminar de un lado a otro con movimientos erráticos. «Ni siquiera me dejaste explicar», dijo. «Nunca te importó lo suficiente entender por lo que he estado pasando». «¿Escuché?», dijo Emily. «Durante semanas escuché. Tú elegiste no ser honesto». Daniel dejó de caminar y la miró directamente. Sus ojos estaban oscuros, fijos, buscando algo en su rostro. Compasión, duda, vacilación. «Si te vas», dijo despacio, «me estás tirando a la basura a mí también». Emily sintió un tirón familiar, el instinto de suavizar, de tranquilizar. Lo reconoció por lo que era y se resistió. «No soy responsable de mantenerte unido», dijo. «Nunca acepté eso». El silencio se alargó entre ellos. La calle tranquila no ofrecía testigos ni interrupciones. Los hombros de Daniel se hundieron, y por un momento pareció más pequeño, casi frágil. «Te necesito», dijo en voz baja. Emily tragó saliva. «¿Necesitas ayuda?», respondió. «Y yo no puedo ser quien te la dé». Fue entonces cuando su tono volvió a cambiar, afilado, cargado de resentimiento. «Así que vas a contárselo a la gente», dijo. «Vas a arruinarme». «No he dicho nada de eso», respondió Emily. «Pero tampoco voy a mentir por ti». La mandíbula de Daniel se tensó. «No sabes lo que estás haciendo», dijo. «Estás empeorando todo». «Estoy terminándolo», dijo Emily. «Eso es todo». Se giró hacia su coche, pero la voz de Daniel la siguió ahora más fuerte. «¿Crees que irte te deja limpia?», gritó. «Estuviste en mi casa. Lo viste. Eres parte de esto, te guste o no». Emily se detuvo de nuevo con la mano sobre la puerta del coche. El corazón le latía con fuerza, pero su determinación se mantenía. No dijo sin girarse. «Ahí es donde te equivocas». Daniel se acercó la grava crujiendo bajo sus zapatos. «No te corresponde decidir eso», dijo. «Después de esta noche, no te corresponde decidir nada». Emily se volvió hacia él por última vez. «Esta conversación se acabó», dijo. «No vuelvas a contactarme». Por un instante pareció que iba a seguir discutiendo. En lugar de eso se quedó allí respirando con dificultad, sin apartar los ojos de su rostro. Emily subió al coche y cerró las puertas de inmediato con las manos temblando mientras arrancaba el motor. Al alejarse, miró por el retrovisor. Daniel seguía en la entrada inmóvil observándola irse. La expresión en su cara no era solo ira. Era algo más frío, una mezcla de pérdida retorcida en resentimiento de control, deslizándose entre sus dedos. Emily condujo hasta que la casa desapareció de su vista. El pecho se le sentía oprimido y los pensamientos se le atropellaban. Se dijo que la parte más difícil ya había pasado. Se dijo que había hecho lo correcto. Lo que no sabía, lo que no podía ver,
era lo profundamente que Daniel había vivido su partida. Para él no fue un rechazo, fue una traición. Y a medida que la noche avanzaba, esa creencia se endurecería en algo mucho más peligroso. Emily no condujo directamente a casa. Las manos aún le temblaban sobre el volante, y el corazón le golpeaba con tanta fuerza que se sentía físico como un moretón formándose bajo las costillas. Seguía repasando la expresión del rostro de Daniel en el espejo, la forma en que se había quedado completamente quieto viéndola marcharse. Eso la inquietó más que sus palabras. Se detuvo en una gasolinera a unos kilómetros y se quedó sentada en el coche con el motor encendido. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente sobre su cabeza. La gente entraba y salía de la tienda ajena, a que toda su sensación de seguridad acababa de fracturarse. Emily se obligó a respirar despacio, anclándose en los detalles cotidianos, el olor del combustible, el sonido de los neumáticos sobre el asfalto, el tic constante del intermitente. Miró el teléfono. Ninguna llamada perdida, ningún mensaje. Por un breve momento sintió alivio. Luego llamó a Lisa Monroe. «Me fui», dijo Emily en cuanto Lisa contestó. La voz se le quebró pese a su esfuerzo por mantenerla firme. «No voy a volver». Lisa escuchó sin interrumpir mientras Emily describía el enfrentamiento, el pasillo, la habitación que desearía poder olvidar. Cuando terminó, hubo una pausa al otro lado de la línea. «Hiciste lo correcto», dijo Lisa con firmeza. «Necesitas mantenerte alejada de él». «Lo sé», respondió Emily. «Solo, no pensé que se sentiría así». «Siempre se siente así», dijo Lisa, «cuando te das cuenta de que alguien no es quien creías». Emily condujo el resto del camino a casa con el teléfono sobre el asiento del copiloto, la pantalla encendida lista. Revisó los espejos más de lo necesario. Cada semáforo en rojo parecía durar más de lo debido. Cuando llegó a su apartamento, el cansancio ya se le había asentado en los huesos. Dentro cerró la puerta con llave y se apoyó en ella escuchando el silencio. Su apartamento olía limpio, familiar. Seguro. El contraste le revolvió el estómago. Se lavó las manos y luego volvió a lavárselas frotando más fuerte de lo necesario. Al cambiarse de ropa selló lo que llevaba puesto en una bolsa de plástico y la empujó al fondo del armario como si la distancia pudiera borrar el recuerdo. Esa noche Emily apenas durmió. Cualquier sonido la despertaba. Revisó los cerrojos 2 veces, luego una tercera. Se dijo que Daniel no volvería, que había marcado un límite claro, que los adultos respetaban esas cosas. Por la mañana su determinación se había endurecido. A la luz del día los acontecimientos de la noche se sentían más nítidos, no menos reales. Bloqueó el número de Daniel. Lo bloqueó en todas las plataformas que se le ocurrieron. Antes de hacerlo envió un último mensaje breve e inequívoco. «No vuelvas a contactarme. Esto se acabó». Se quedó mirando la pantalla unos segundos antes de enviarlo. En el trabajo, Emily pasó el día en piloto automático. Sonrió cuando fue necesario, respondió correos, archivó documentos. Nadie notó nada fuera de lo normal. Encontró consuelo en ese anonimato, en el hecho de que el mundo no se hubiera detenido solo porque el suyo sí. Para la tarde empezó a creer que lo peor había quedado atrás. Se había ido. Se había protegido. Lo que fuera que Daniel estuviera afrontando ya no le pertenecía. Lo que Emily no sabía era que para Daniel su partida no había cerrado un capítulo. Había abierto algo crudo y volátil. Mientras Emily reconstruía una sensación de seguridad, Daniel estaba sentado solo en su casa, repasando cada palabra que ella había dicho, cada paso que había dado alejándose de él. Para Emily, irse fue un acto de supervivencia. Para Daniel fue una pérdida de control imperdonable. Y en las horas que siguieron, esa diferencia de perspectiva resultaría fatal. Daniel permaneció en la entrada mucho después de que el coche de Emily desapareciera de la vista. La noche volvió a quedarse en silencio, un silencio que oprimía en lugar de calmar. No se movió hasta que la luz del porche se apagó automáticamente, sumiendo el frente de la casa en la oscuridad. Solo entonces se dio la vuelta y entró. La puerta se cerró detrás de él con un golpe sordo.
La casa se sentía distinta, ahora más grande, más vacía, más ruidosa en su quietud. El olor al que se había acostumbrado parecía más fuerte sin Emily, allí ya no disimulado por ventanas abiertas ni disculpas nerviosas. Se le pegaba, lo seguía de una habitación a otra, un recordatorio constante de lo que ella había visto y de por qué se había ido. Daniel dejó caer las llaves sobre la encimera de la cocina y se quedó allí de pie mirando a la nada. Su mente repasaba la noche en fragmentos, la voz firme de Emily, la forma en que no gritó ni lloró, la certeza en sus ojos cuando dijo que había terminado. Eso lo inquietó más de lo que lo habría hecho la ira. Con la ira podía discutir. Podía enfrentarse a las lágrimas. La determinación tranquila no dejaba margen para maniobrar. Se sirvió una copa, luego otra. El alcohol quemó al bajar, pero no apagó los pensamientos. Al contrario, los afiló volviéndolos hacia adentro, girando una y otra vez alrededor del mismo punto. Ella no había intentado entender. No se había quedado. Se había ido como si él fuera prescindible. Daniel se sentó en el sofá donde habían hablado antes con los codos apoyados en las rodillas. Se dijo que había sido lo bastante honesto. Se dijo que ella había exagerado, que lo había juzgado sin saberlo todo. La historia cambiaba cada vez que la repetía, doblándose sutilmente para protegerlo de la verdad que no quería enfrentar. Ella había visto algo que él había trabajado duro para mantener oculto. Eso era lo que importaba. El miedo se deslizó poco a poco bajo la ira. ¿Qué les diría a los demás? ¿Qué pensaría cuando el impacto inicial se desvaneciera? Daniel imaginó a Emily hablando con sus amigas, con compañeros de trabajo, quizá incluso con la policía. La idea le apretó el pecho. Durante mucho tiempo había controlado la situación manteniéndola contenida, manejable. Ahora estaba fuera de él. Miró el teléfono. Ningún mensaje, ninguna llamada perdida. Daniel escribió un texto y lo borró. Escribió otro y también lo borró. Cada versión sonaba mal, demasiado apologética, demasiado defensiva, demasiado reveladora. Al final envió algo simple. Necesitamos hablar. El mensaje quedó sin respuesta. Pasaron minutos, luego más. Daniel envió otro mensaje, esta vez más largo, explicando que las cosas se habían complicado, que no había querido que ella se enterara, así que solo necesitaba la oportunidad de explicarse bien. Cuando siguió sin haber respuesta, la irritación volvió a encenderse caliente y cortante. No estaba pidiendo mucho, solo una conversación, solo un cierre. Con el paso de las horas, los pensamientos de Daniel se oscurecieron. El silencio de Emily empezó a sentirse deliberado, punitivo. Se dijo que ella lo estaba castigando por algo que no comprendía del todo. La idea se endureció en resentimiento. Ella había tomado el control de la situación al irse, al bloquearlo. Esa pérdida de control le hacía señas. Caminó por la casa de un lado a otro, inquieto, agitado. Cada objeto parecía recordarle su presencia de esa noche, el espacio del sofá donde se había sentado, la huella tenue de sus zapatos cerca de la puerta. Todo se sentía inconcluso, sin resolver. Daniel se sirvió otra copa y volvió a mirar el teléfono. Nada todavía. No puedes desaparecer así, murmuró en voz alta. No después de todo. En su mente el relato volvió a cambiar. Esto no era abandono, era traición. Emily había visto algo vulnerable y lo había usado como excusa para desecharlo. Lo había juzgado, etiquetado, decidido quién era sin permitirle defenderse. Cuanto más lo repetía, más justificada le parecía su ira. Al amanecer, el cansancio se instaló, pero el sueño no llegó. Daniel permaneció solo mirando hacia el pasillo, escuchando el zumbido de la casa. El miedo a la exposición y la furia del rechazo se entrelazaban, alimentándose mutuamente. No se veía a sí mismo como peligroso. Se veía como agraviado. Cuando el cielo empezó a aclararse, Daniel tomó una decisión que le pareció inevitable. Necesitaba ver a Emily otra vez, no para amenazarla ni hacerle daño, solo para obligarla a escuchar, para recuperar lo que creía que ella le había quitado. Tomó las llaves y el teléfono, su determinación afianzándose con cada paso hacia la puerta. Para Daniel no se trataba de violencia. Se trataba de un control que se escapaba y de su negativa a permitirlo.
La decisión no llegó de golpe. Se formó poco a poco asentándose en sus pensamientos a medida que la noche daba paso a la mañana. Cuando salió el sol, la idea se sentía menos como una elección y más como una conclusión que por fin había aceptado. Se sentó a la pequeña mesa de la cocina mirando el teléfono. El silencio de Emily se había prolongado durante horas, y cada mensaje sin respuesta reforzaba el mismo pensamiento: había terminado con él. No solo con la relación con él. Esa finalidad le asentó transformando la inquietud en determinación. Daniel se dijo que ya no estaba enfadado. Se sentía calmado, casi despejado. Para él, eso era prueba de que estaba pensando con racionalidad. Solo necesitaba hablar con ella una última vez, cara a cara. Los mensajes podían ignorarse, las llamadas podían malinterpretarse. Verla oír su voz lo arreglaría. Se duchó rápido frotándose la piel como si pudiera lavar la tensión que se le había pegado. Se vistió con cuidado eligiendo ropa que lo hiciera parecer sereno, normal, presentable. Quería verse como el hombre en quien Emily había confiado al principio, no como el que ella había dejado horas antes. Antes de salir, se detuvo en el pasillo. La puerta del fondo seguía cerrada como siempre. No la miró mucho tiempo. Su atención estaba en otra parte. Emily se había convertido en el centro de todo su ira, su miedo, su necesidad de ser escuchado. Envió un último mensaje mientras caminaba hacia el coche. Solo quiero hablar, por favor. El mensaje quedó sin leer. Daniel arrancó el motor y salió a la calle. El tráfico era escaso. La ciudad aún estaba medio dormida. Condujo con la radio apagada, sus pensamientos llenando el silencio. Ensayó lo que diría, cómo se explicaría sin sonar a la defensiva. Imaginó a Emily escuchándolo, comprendiendo por fin que las cosas no eran tan simples como ella había decidido. En un semáforo en rojo el teléfono vibró. El corazón le dio un salto antes incluso de mirar. Bloqueado. La confirmación cayó con peso. Emily no solo lo había ignorado, lo había cortado por completo. La calma que había sentido se resquebrajó al instante, sustituida por algo más afilado. Apretó el volante con fuerza, la mandíbula tensa. Que lo bloqueara se sentía deliberado, despectivo. No bastaba con que se hubiera ido. Lo estaba borrando. Eso no es justo, murmuró para sí. Daniel se dijo que no iba a su apartamento para confrontarla. Solo necesitaba respuestas, un cierre. Ella se lo debía después de todo lo que habían compartido. Repitió esa idea hasta que le pareció cierta. Mientras conducía, su mente volvió a los primeros días de la relación. La risa fácil de Emily, la forma en que confiaba en él. No podía reconciliar a esa mujer con la que se había ido sin dudar. Esa desconexión alimentó su resentimiento, convenciéndolo de que algo había cambiado en ella, no en él. Para cuando llegó a su vecindario, la decisión se sentía sellada. Volver atrás ni siquiera cruzó por su mente. Aparcó a cierta distancia sin querer llamar la atención. Se quedó sentado un momento en el coche, observando el edificio, estabilizando la respiración. Daniel comprobó su reflejo en el retrovisor. Se veía cansado, pero controlado. Eso le importaba. Quería parecer razonable, accesible. Salió del coche y cerró la puerta en silencio. Cada paso hacia el edificio se sentía pesado, deliberado. Sus pensamientos se estrecharon, concentrados en el desenlace que creía merecer una conversación, una explicación, una oportunidad de recuperar el control de un relato que se le había escapado de las manos. Lo que Daniel no reconocía era cuán lejos se había desviado su pensamiento de la realidad. En su mente todavía se trataba de resolver, de ser escuchado. Pero las horas de rechazo, miedo y orgullo herido ya habían remodelado su intención. Y a medida que se acercaba a la puerta de Emily, la línea entre necesitar respuestas y necesitar control se difuminó más allá de todo reconocimiento. Emily estaba terminando una taza de café cuando llegó el golpe. Fue firme, deliberado, 3 golpes secos que cortaron el silencio de su apartamento. Se quedó paralizada, la taza suspendida a centímetros de la encimera. Nadie a quien esperara llamaba así. Siguió otro golpe, esta vez más fuerte. Emily. La voz de Daniel sonó del otro lado de la puerta, calmada, controlada, demasiado familiar. Su primer impulso fue la negación.
Revisó el teléfono medio esperando ver una llamada perdida, alguna advertencia que hubiera ignorado. No había nada. Se movió en silencio hasta la puerta y miró por la mirilla. Daniel estaba en el pasillo con las manos a los lados, y la postura erguida como si esperara una reunión que él mismo hubiera programado. Se le tensó el pecho. Daniel dijo a través de la puerta manteniéndola cerrada. «Necesitas irte. Solo quiero hablar», respondió él. 5 minutos. Te dije que no me contactaras. No te estoy contactando, dijo con tono uniforme. Estoy aquí. Emily apoyó la frente en la puerta un segundo para serenarse. Esto no es apropiado, dijo. Tienes que irte. Hubo una pausa. Cuando Daniel habló de nuevo, su tono se suavizó. Conduje hasta aquí. No me quedaré mucho. Ella dudó lo suficiente para que él lo percibiera. En contra de su mejor juicio, quitó la cadena y abrió la puerta lo justo para hablar cara a cara, manteniendo el cuerpo orientado hacia la salida. Esto no cambia nada, dijo. Di lo que tengas que decir. Daniel asintió retrocediendo medio paso. Solo necesito que me escuches, dijo. Eso es todo. Permanecieron allí con el aire tenso entre ambos. Emily notó lo compuesto que se veía, lo cuidadosamente que se estaba controlando. Eso la inquietó. Había esperado ira, desesperación. En cambio, vio contención. Te fuiste sin dejarme explicar, dijo Daniel. Eso no fue justo. Expliqué por qué me fui, respondió Emily. No te debo nada más. Él negó lentamente con la cabeza. No lo entiendes. Viste una cosa y decidiste que esa era toda la historia. Vi lo suficiente, dijo ella. Y estoy terminado de hablar de esto. Los ojos de Daniel se endurecieron. Ni siquiera me diste una oportunidad. Te di semanas, dijo Emily. Mentiste. Todas y cada una. El pasillo se sentía más estrecho, las paredes cerrándose. Emily cambió el peso, lista para terminar la conversación. Esto tiene que parar, dijo. Necesitas irte. Daniel dio un paso adelante. No de forma agresiva, solo lo suficiente para invadir el espacio que ella había mantenido con cuidado. No puedes borrarme así, dijo en voz baja. Después de todo. No te estoy borrando, dijo Emily. Me estoy protegiendo. La palabra protección pareció activar algo. La compostura de Daniel se resquebrajó apenas. ¿De qué preguntó? De ti. Sí, respondió ella sin dudar. Siguió el silencio. Daniel la miró fijamente, buscando duda en su rostro. No la encontró. Así que eso es, dijo. Ahora soy una amenaza. Cruzaste una línea al venir aquí, dijo Emily. Vete. La respiración de Daniel se volvió corta y rápida. Actúas como si te hubiera hecho algo, dijo. Como si te hubiera herido. Me asustaste, respondió Emily. Eso es suficiente. Él apretó la mandíbula. Me estás convirtiendo en algo que no soy. Emily extendió la mano hacia la puerta, decidida a cerrarla. Esta conversación se acabó. Daniel reaccionó antes de que pudiera completar el movimiento. Agarró la puerta y la forzó a abrirse de nuevo. El gesto repentino la sobresaltó. El corazón se le subió a la garganta. No dijo con firmeza. Suéltala. No me voy a ir así, dijo él ya sin calma. No te corresponde decidir eso. Emily empujó hacia atrás, el pánico en ascenso. Daniel, basta. El pasillo se llenó de voces elevadas, cortantes y descontroladas. Emily intentó retroceder, pero Daniel la siguió, su presencia abrumando el espacio estrecho. Lo que empezó como una discusión se descontroló rápidamente. Las palabras colapsaron en acusación y furia. «Tú hiciste esto», gritó Daniel. «Te fuiste y arruinaste todo». Emily negó con la cabeza, las lágrimas nublándole la vista. «Esto es cosa tuya», dijo. Siempre lo fue. El momento que siguió fue caótico e irreversible. No hubo una lucha prolongada ni una pausa dramática, solo un giro violento y repentino que dejó a Emily sin posibilidad de recuperarse. La confrontación terminó tan abruptamente como había comenzado. Cuando el pasillo quedó en silencio, Daniel se quedó solo, respirando con dificultad, mirando lo que había hecho. La realidad se impuso poco a poco, pesada e innegable. Esto no era resolución. No era cierre.
Era un punto de no retorno. Daniel dio un paso atrás con la expresión vacía, mientras las consecuencias de su necesidad de control se asentaban a su alrededor. El pasillo permaneció en silencio mucho después de que Daniel se fuera. Los sonidos del edificio regresaron lentamente, un ascensor sonando en algún lugar más abajo, una puerta cerrándose a lo largo del corredor, pasos que se alejaban. Dentro del apartamento de Emily, nada se movía. Fue una vecina quien notó primero que algo iba mal. La señora Helen Watkins, que vivía frente al apartamento, había oído voces elevadas esa misma mañana. Las discusiones no eran algo poco común en el edificio, y al principio lo descartó como algo que no era asunto suyo. Pero cuando los gritos se detuvieron de forma abrupta, sustituidos por un silencio antinatural, la sensación no la abandonó. Horas después, la puerta de Emily seguía entreabierta apenas un poco, como si hubiera quedado así con prisas. La señora Watkins se detuvo en el pasillo con una inquietud creciente. Llamó una vez, luego otra. No hubo respuesta. Emily dijo en voz baja. Cuando la puerta se abrió lentamente con su toque, la quietud del interior se sintió pesada, equivocada. La señora Watkins retrocedió de inmediato y tomó su teléfono. El instinto se impuso a cualquier duda. No entró. No lo necesitó. La policía llegó en cuestión de minutos. Los agentes recorrieron el apartamento con cuidado, y sus expresiones pasaron del enfoque profesional a una certeza solemne. Emily Carter fue declarada muerta en el lugar. No había señales de entrada forzada desde el exterior, ni indicios de un ataque al azar. Todo apuntaba hacia adentro, hacia alguien a quien ella conocía, alguien a quien había dejado acercarse. El pasillo se llenó de una actividad silenciosa. La cinta amarilla se extendió por la entrada. Los vecinos se reunieron a distancia susurrando, intentando comprender lo ocurrido en un lugar que siempre había parecido normal, seguro. Nadie pronunció el nombre de Emily en voz alta al principio, como si decirlo hiciera la realidad más cortante. Los detectives documentaron la escena de forma metódica. La ausencia de caos contaba su propia historia. No había sido un robo. Nada parecía revuelto. La violencia había sido breve, personal y devastadora. A primera hora de la tarde la noticia se había extendido por el edificio. Los compañeros de trabajo de Emily recibieron la llamada que nunca esperaron. Lisa Monroe llegó poco después, el rostro sin color, cuando los agentes confirmaron lo que ya temía. Se quedó de pie frente a la puerta acordonada, luchando por reconciliar a la amiga con la que había hablado la noche anterior, con la inmovilidad que había detrás de esa puerta. Las preguntas surgieron casi de inmediato. ¿Quién había estado con ella por última vez? ¿Por qué nadie había intervenido antes? Los investigadores sabían que las respuestas no llegarían fácilmente. Un detalle destacó desde el inicio de la investigación: la descripción de un vecino de un hombre visto saliendo del edificio esa mañana, que coincidía con la apariencia de Daniel Brooks. Para cuando los agentes fueron a buscarlo, ya no estaba. La vida de Emily Carter había terminado en silencio en un lugar que ella creía seguro. El hallazgo de su cuerpo no marcó solo el final de una confrontación, sino el comienzo de una investigación criminal completa, una que pronto revelaría cuán rápido un momento privado puede convertirse en una tragedia pública. La investigación comenzó en el instante en que Emily Carter fue declarada muerta. El detective Mark Reynolds llegó al edificio de apartamentos a primera hora de la tarde. El peso de la escena era evidente en la urgencia silenciosa de los agentes que ya estaban allí. Había trabajado en suficientes homicidios domésticos como para reconocer el patrón antes de que alguien lo dijera en voz alta. Esto no era aleatorio, era personal. Dentro del apartamento el aire parecía intacto, casi deliberadamente así. No había sillas volcadas ni objetos rotos. La violencia había sido breve y contenida, lo que sugería cercanía y familiaridad más que caos. La detective Angela Price documentó la escena junto a él, fotografiando cada ángulo y cada detalle que pudiera hablar más adelante cuando los testigos no pudieran hacerlo. «No hay entrada forzada», dijo Price mirando hacia la puerta. «Ella lo dejó entrar». Reynolds asintió.
Se movieron despacio por el apartamento, anotando tanto lo que faltaba como lo que estaba presente. No había señales de una lucha que se hubiera extendido por las habitaciones. No había intento de escenificar nada. Lo que hubiera ocurrido había escalado rápido y había terminado igual de rápido. A media tarde, los detectives comenzaron a recorrer el edificio. Los vecinos describieron voces elevadas esa mañana y a un hombre visto marchándose con prisa. La señora Helen Watkins dio su declaración con cuidado, visiblemente afectada. No lo reconocí, dijo, pero no era un extraño para ella. Ese detalle importaba. Los detectives obtuvieron grabaciones de cámaras de seguridad de edificios cercanos y de tráfico. La calidad no era perfecta, pero bastaba para confirmar lo que ya sospechaban. Un hombre que coincidía con la descripción de Daniel Brooks había entrado al edificio esa mañana y se había marchado menos de una hora después. Reynolds centró entonces su atención en la vida personal de Emily. Su teléfono contaba una historia clara: llamadas bloqueadas, mensajes sin respuesta, un último texto enviado horas antes. No me contactes de nuevo. Esto se acabó. Ese es el motivo, dijo Reynolds en voz baja mirando la pantalla. Rechazo. Lisa Monroe fue entrevistada esa misma noche. Se sentó rígida en la sala de interrogatorios, sujetando un pañuelo, el dolor firmemente contenido. Describió el miedo de Emily, el olor en la casa de Daniel, la confrontación, la decisión de irse. Tenía miedo, dijo Lisa. Pero estaba decidida. Dijo que ya no podía ignorarlo. ¿Creía Emily que Daniel la lastimaría?, preguntó Price. Lisa dudó. No creo que pensara que la mataría, pero no se sentía segura. Y eso bastaba. Los detectives revisaron el historial de Daniel Brooks durante la noche. No tenía antecedentes violentos ni arrestos previos. Lo que surgió en cambio fue un patrón de aislamiento, pocas relaciones cercanas, trabajos de corta duración, ninguna atadura fuerte que lo anclara. Antiguos conocidos lo describieron como callado controlador, propenso a guardar rencor. Reynolds ya había visto esto antes. Los hombres que no estallan suelen hervir a fuego lento durante más tiempo. A la mañana siguiente se emitió una orden de arresto contra Daniel. Los registros de su teléfono lo ubicaban cerca del apartamento de Emily durante la hora estimada de la muerte. Su vehículo fue captado por cámaras de tráfico saliendo del vecindario poco después. La pregunta ya no era quién, sino dónde. A medida que la búsqueda se ampliaba, Reynolds reunió a su equipo. No está huyendo para desaparecer, dijo. Está huyendo porque la realidad aún no lo ha alcanzado. Cuando lo haga, cometerá un error. Para el segundo día, el coche de Daniel fue localizado en un área de descanso fuera de la ciudad. Él no estaba allí, pero el hallazgo confirmó que no había ido lejos. Estaba dando vueltas, posponiendo lo inevitable. Para la familia y los amigos de Emily, la investigación avanzaba demasiado despacio. Cada hora se sentía como una prolongación de la propia violencia. Para los detectives, cada detalle iba estrechando el camino hacia la rendición de cuentas. Emily Carter había hecho todo bien. Se fue. Marcó límites. Pidió seguridad. La investigación cargaba ahora con la responsabilidad de demostrar que su decisión de alejarse le había costado la vida y que el hombre responsable tendría que responder por ello. Daniel Brooks fue arrestado 48 horas después de la muerte de Emily Carter, no en una persecución dramática ni en un enfrentamiento violento, sino en el silencioso desenlace del agotamiento. Fue encontrado en un pequeño motel de carretera a las afueras de la ciudad, de esos que se confunden con el paisaje y no hacen preguntas a quienes pasan por allí. El detective Mark Reynolds recibió la llamada temprano por la mañana. Un empleado había contactado a la policía tras reconocer a Daniel en una alerta de noticias que aparecía en el televisor del motel. Reynolds y 2 agentes uniformados llegaron minutos después. No se apresuraron a la puerta. No era necesario. Daniel respondió al llamado él mismo. Parecía mayor que en las imágenes de vigilancia, el rostro demacrado, los ojos enrojecidos. Vestía la misma ropa con la que había sido visto 2 días antes, ahora arrugada como si hubiera dormido con ella repetidas veces. Cuando Reynolds se identificó y leyó la orden, Daniel no protestó. Asintió una sola vez. Sabía que vendrían, dijo en voz baja.
Los agentes le pusieron las esposas sin incidentes. Daniel no se resistió. No hizo preguntas. Mientras lo escoltaban frente a la oficina del motel, mantuvo la mirada fija en el suelo. Sus hombros se hundieron bajo el peso de lo que finalmente lo había alcanzado. Durante el trayecto de regreso a la ciudad, Daniel permaneció en silencio. El coche patrulla estaba quieto salvo por el zumbido bajo de la carretera. Miraba por la ventana viendo reaparecer calles conocidas, su reflejo apenas visible en el cristal. Por primera vez desde que Emily lo había dejado, la realidad de su ausencia pareció asentarse por completo. En la comisaría, Daniel fue procesado de manera metódica, huellas dactilares, fotografías, pertenencias personales colocadas en bolsas de evidencia. Cada paso despojaba otra capa de la vida que había creído poder controlar. Cuando el detective Reynolds entró en la sala de interrogatorios, Daniel levantó la vista lentamente. Su expresión era plana, cautelosa, pero no había confusión en sus ojos. Sabía por qué estaba allí. «Ella no me dejó otra opción», dijo Daniel, antes de que Reynolds hiciera una sola pregunta. Reynolds no respondió de inmediato. Dejó que el silencio se extendiera, permitiendo que el peso de la afirmación quedara suspendido entre ambos. «Tenías una opción», dijo finalmente Reynolds. «Siempre la tuviste». Daniel negó con la cabeza. «Iba a contárselo a la gente. Ibas a arruinarme. Ella te dijo que te fueras», respondió Reynolds. «Eso es todo». Daniel se recostó en la silla exhalando con fuerza. «No quería escuchar», dijo. «Solo quería que me oyera». La entrevista continuó durante horas, y el relato de Daniel fue cambiando de forma sutil. A medida que hablaba, minimizaba sus actos. Reformulaba su intención. Se aferraba a la idea de que lo ocurrido había sido inevitable y no deliberado. No mencionó el nombre de Emily ni una sola vez sin frustración. Nunca reconoció su miedo. Al final del día, Daniel Brooks fue acusado formalmente de asesinato. Mientras lo conducían a una celda de detención y el ruido de la comisaría quedaba atrás, Daniel pareció comprender por fin la permanencia de lo que había hecho. No habría más explicaciones ni más oportunidades de ser escuchado. La voz de Emily Carter había sido silenciada. La suya solo se escucharía ahora en los tribunales. La fiscalía actuó con rapidez. A los pocos días del arresto de Daniel Brooks, el caso fue asignado formalmente al fiscal adjunto Thomas Keller, un profesional experimentado conocido por su enfoque metódico y su atención al motivo. Desde el principio, Keller enmarcó el caso no como un crimen pasional, sino como uno de control. En los documentos de acusación, el Estado presentó una narrativa clara. Emily Carter había terminado la relación. Había comunicado ese límite de forma directa e inequívoca. Daniel Brooks se negó a aceptarlo. Lo que siguió, sostuvo la fiscalía, no fue confusión ni malentendido, sino una escalada. En la audiencia de imputación, Daniel se presentó ante el juez con un uniforme carcelario impecable, las manos esposadas al frente. Escuchó la lectura de los cargos: asesinato en segundo grado, con agravantes relacionados con acoso y amenazas previas. Mostró poca reacción, el gesto tenso, la mirada fija al frente. La familia de Emily se sentó detrás de la mesa de la fiscalía. No miraron a Daniel. En las reuniones con los investigadores, Keller se centró en construir una línea temporal que no dejara espacio para la ambigüedad. Los registros telefónicos demostraron los repetidos intentos de Daniel de contactar a Emily después de que ella lo bloqueara. Las grabaciones de seguridad lo situaron en su edificio durante el intervalo de su muerte. Los testimonios confirmaron voces elevadas y su salida apresurada. Pero para Keller, la prueba más importante no era física, sino psicológica. «Este es un caso de derecho indebido», dijo a su equipo. «La creencia de que otra persona te debe acceso a su vida». La fiscalía subrayó las propias palabras de Daniel durante el interrogatorio. Nunca negó haber estado allí. Nunca negó la confrontación. En cambio, presentó sus actos como inevitables, como una respuesta a lo que afirmaba que Emily iba a hacerle. Ese encuadre, sabía Keller, resonaría en el jurado no como justificación, sino como advertencia. El último mensaje de texto de Emily se convirtió en una pieza central del caso. «No vuelvas a contactarme»,
Esto se acabó. Para la fiscalía representaba claridad con sentimiento retirado una línea trazada. Ella hizo todo bien, dijo Keller durante una audiencia previa al juicio. Se fue. Estableció límites. Pidió seguridad. Y la mataron por ello. La defensa señaló desde el principio que argumentaría angustia emocional, una pérdida de control impulsada por el miedo a la exposición. Keller lo anticipó. Keller rebatió ese argumento destacando las acciones deliberadas de Daniel, el trayecto hasta el apartamento de Emily, el intento calculado de parecer calmado, la ausencia total de cualquier esfuerzo por marcharse cuando se le pidió. Esto no fue algo repentino, sostuvo Keller. Fue una decisión. A medida que el caso avanzaba hacia el juicio, el interés público creció. La historia de Emily Carter apareció en los titulares locales presentada como un ejemplo contundente de lo rápido que el rechazo puede volverse mortal. Grupos de defensa asistieron a las audiencias llenando la sala con un apoyo silencioso. Para los seres queridos de Emily, la fase de la acusación fue a la vez validante y dolorosa. Cada documento, cada moción, los obligaba a revivir los momentos que condujeron a su muerte. Pero había determinación en su presencia. Querían rendición de cuentas. Querían que la verdad se dijera con claridad sin excusas. Daniel Brooks entró en la siguiente fase del proceso, enfrentando todo el peso del caso del Estado en su contra. La fiscalía había dejado clara su postura. Esto no era una tragedia sin causa. Era el resultado de un hombre que no pudo aceptar un no y eligió la violencia. El juicio comenzó en una gris mañana de lunes, con el juzgado cargado de expectación. Daniel Brooks se sentó en la mesa de la defensa con un traje oscuro, la postura rígida, las manos firmemente entrelazadas frente a él. Evitó mirar hacia la galería donde la familia y los amigos de Emily Carter ocupaban las primeras filas presentes en silencio pero inquebrantables. El fiscal adjunto Thomas Keller presentó la declaración inicial con una claridad medida. No elevó la voz, no dramatizó los hechos. Le dijo al jurado exactamente lo que pretendía probar, que Emily Carter había terminado una relación que Daniel Brooks se negó a aceptar esa decisión y que su negativa escaló hasta el asesinato. Este es un caso de control, dijo Keller. Se trata de lo que ocurre cuando alguien cree que tiene derecho al tiempo, la atención y la obediencia de otra persona, incluso después de que se le diga que no. La defensa respondió con un encuadre distinto. El abogado de Daniel habló de colapso emocional, de pánico y de miedo. Argumentó que Daniel no había ido al apartamento de Emily con la intención de matarla, sino de explicarse, de salvar algo que creía que le estaban quitando injustamente. El enfrentamiento, afirmó, se había descontrolado. A medida que los testigos subían al estrado, la imagen se fue afinando. Lisa Monroe testificó primero. La voz le tembló al describir el miedo de Emily en los días previos a su muerte, cómo había hablado del olor, de la actitud defensiva de Daniel, de su decisión de irse. Cuando le preguntaron si Emily había planeado reconciliarse, la respuesta de Lisa fue firme. No. Había terminado. Estaba asustada. Luego declaró la señora Helen Watkins, relatando las voces elevadas en el pasillo y el silencio que llegó demasiado de repente, la puerta que quedó entreabierta. A continuación se mostraron las grabaciones de vigilancia borrosas pero inconfundibles. El jurado vio a Daniel entrar al edificio y salir menos de una hora después. No apareció nadie más. El momento más difícil llegó cuando los detectives leyeron en voz alta el último mensaje de texto de Emily. La sala quedó en silencio mientras se pronunciaban las palabras: «No vuelvas a contactarme». Esto se acabó. Keller dejó que el silencio se prolongara. Ese mensaje, dijo, es el límite más claro que una persona puede establecer. Daniel no testificó. La defensa optó por presentar testigos de carácter, antiguos compañeros de trabajo, que lo describieron como callado, reservado, no violento. En el contrainterrogatorio, Keller les hizo a todos la misma pregunta. ¿Alguna vez vieron cómo reaccionaba cuando le decían que no? Ninguno pudo responder. En los alegatos finales, la defensa volvió a la idea de la pérdida de control. Keller la desmontó pieza por pieza.
Recordó al jurado las acciones deliberadas de Daniel, el viaje al apartamento de Emily, la negativa a irse, cuando se le pidió la ausencia de cualquier intento de desescalar. La pérdida de control no se parece a la planificación, dijo Keller. No se parece a la persistencia. No se parece al sentimiento de derecho. El jurado deliberó durante 2 días. Cuando regresaron, Daniel se puso de pie para escuchar el veredicto. Culpable. La familia de Emily se abrazó mientras la palabra resonaba en la sala. Los hombros de Daniel se hundieron. La tensión se le escurrió del cuerpo reemplazada por algo vacío. El juez lo condenó a décadas de prisión citando la naturaleza deliberada del crimen y el claro desprecio por la autonomía de Emily. Cuando cayó el mazo, el juicio terminó, pero el impacto no. Para quienes amaban a Emily Carter, el veredicto ofreció rendición de cuentas, no cierre. El tribunal había nombrado la verdad, pero no podía deshacer el costo. La historia no terminaría con la sentencia. Viviría en la comprensión silenciosa de lo que ocurre cuando se ignoran los límites, y cuando irse no es suficiente para seguir con vida. Tras el fin del juicio y el vaciado de la sala, el nombre de Emily Carter permaneció. Persistió en los espacios silenciosos que dejó atrás en el apartamento, al que nunca regresó, en las rutinas que se detuvieron de repente, en las conversaciones que sus amigos aún se sorprendían teniendo, como si ella pudiera responder. El proceso legal había concluido, pero la pérdida no se resolvió de forma tan ordenada. Emily fue recordada no por cómo murió, sino por la decisión que tomó antes de que ocurriera. Reconoció que algo iba mal. Confió en sus instintos. Se fue. En otra historia esas acciones habrían sido suficientes. En esta no lo fueron. Daniel Brooks ingresó al sistema penitenciario despojado del relato que había intentado controlar. Sus explicaciones, sus justificaciones, su creencia de haber sido agraviado, ya no importaban. Lo que quedaba era un solo acto irreversible, y los años de encierro que le siguieron. No había más conversaciones que tener, ni audiencia a la que convencer. Para investigadores y fiscales, el caso se convirtió en otro expediente, otra lección de un patrón conocido. Una relación termina, una persona lo acepta y la otra no. La negativa a soltar se vuelve hacia adentro y luego hacia afuera, hasta que alguien más paga el precio. Para la familia y los amigos de Emily, la historia fue mucho más personal. Hablaron de su independencia, de su consideración de la fuerza silenciosa que llevaba sin necesidad de proclamarla. Recordaron su risa, su fiabilidad, la forma en que se presentaba para las personas que le importaban. Esos detalles importaban más que cualquier transcripción judicial. Los detalles de la casa de Daniel. El olor que dio la primera alarma se desvanecieron con el tiempo. Lo que perduró fue la verdad que había debajo. El peligro nunca fue solo el entorno. Fue la creencia de que los límites de otra persona eran opcionales. Emily Carter no tomó una decisión imprudente. Tomó una decisión racional. Se alejó de una situación que la aterraba. La tragedia de su historia no reside en lo que dejó de hacer, sino en cuánta poca protección le ofreció finalmente esa elección. Las historias de crímenes reales suelen terminar con una condena o un veredicto. Esta termina con una realidad que no puede reducirse a términos legales. Irse no siempre garantiza seguridad. Decir no siempre detiene a alguien que se niega a escucharlo. La vida de Emily importó. Su decisión importó. Y su historia permanece como un recordatorio contundente de lo rápido que el control puede volverse letal mucho antes de que alguien crea estar en peligro.